Muy buenos días, mi nombre es Stephanie Díaz y soy estudiante del grado 11. Hoy les traigo un breve documental sobre la anatomía humana. La anatomía humana es la ciencia dedicada al estudio de la estructura de los seres vivos. Es una ciencia que estudia desde hace miles de años y que estudia el cuerpo humano y sus partes. Es muy importante para él tan necesario conocimiento del cuerpo humano, sus partes, órganos y sistemas que lo conforman. Vamos primero con la definición de anatomía, qué es y qué es lo que estudia. ¿Qué es la anatomía? Anatomía viene del latín y también del griego y significa disección. Se podría decir que es la ciencia que se dedica a estudiar las características y todo lo que guarde relación con los seres vivos. Para definir el concepto de anatomía humana, se puede decir que es un área de la biología que se dedica al estudio de la forma y la estructura del cuerpo humano. También se ocupa de investigar las leyes que predominan en el desarrollo de su estructura en relación de sus funciones y interacción con el medio que lo rodea. También se considera una ciencia descriptiva, por cómo puntualiza los componentes pertenecientes al organismo que será estudiado, no solo por su nivel de composición, sino también por su funcionamiento y cambios generados en él. Como hemos dicho, viene del latín y el griego y la definición más exacta de la anatomía es ana, que significa repetidamente, tomos, que significa cortar. Anatome, juntas ambas palabras se traducirán en disecar, cortar repetidamente o disección. La anatomía hace enfoque en el estudio de las transformaciones biológicas, como ocurre en la evolución de la vida o de las patologías que padecen los individuos de ciertas especies. Pero, ¿y qué estudia la anatomía? El ser humano ha desarrollado innumerables prácticas anatómicas desde hace millones de años, las cuales han sido consideradas de gran importancia para el desarrollo y evolución de la anatomía, para el estudio y funcionamiento no solo del ser humano, sino también a nivel animal y vegetal, pudiendo establecer las diferentes relaciones existentes entre ambos organismos. En conclusión, significa cortar repetidamente o disecar, haciendo referencia a la técnica humana más antigua empleada por los primeros anatomistas para lograr hacer el reconocimiento de organismos internos. Con esto nos referimos a la disección. La palabra disección se origina de vocablos latinos dis, lo cual significa separación, y sección, que significa parte, considerándose el acto de cortar o separar tejidos para realizar el estudio del cuerpo humano y sus partes, denominándose un arte, mucho más allá del acto de diseccionar cadáveres con el fin de lograr obtener conocimientos relacionados a la conformación de la anatomía humana. El cuerpo humano y sus partes. Para realizar el estudio de las partes anatómicas del cuerpo humano y poder hacer mejor una precisión de su descripción, se debe mencionar que éste se encuentra dividido en diversas zonas. Las grandes áreas o partes del cuerpo que lo conforman son cabeza, cuello, tronco, miembros superiores y miembros inferiores. Cada una de estas partes del cuerpo humano se subdividen en otras que a su vez son más pequeñas, las cuales corresponden a la superficie externa de este. Las partes más importantes son cabeza, cuello, tronco, miembros superiores y miembros inferiores. La cabeza se encuentra dividida en dos áreas, cráneo y cara. El cuello se aprecia las regiones laterales, posteriores, anterior y esternocleidomastoidea. El tronco es el encargado de conectar todo el cuerpo. Se posiciona en las siguientes regiones: pectorales, dorsal, perineal y abdominal. Los miembros superiores están constituidos por 5 regiones en cada lado, que se denomina hombro o deltoide, brazo, codo, antebrazo y mano. Adicionalmente se subdivide en 3 zonas: carpo, metacarpo y dedos. A los dedos se les conoce con los siguientes nombres: pulgar, índice, medio,
anular y meñique. Los miembros inferiores igualmente están conformados en 5 zonas en cada lado: cadera o glútea, muslo, rodilla, pierna y pie. En el pie se aprecian el dorso y la planta. También el pie se subdivide en 3 zonas: tarso, metatarso y dedos. ¿Qué es la fisiología? Su nombre se origina del griego physi, que significa naturaleza, y logos, que significa conocimiento, estudio. La fisiología es la ciencia ocupada de estudiar la descripción y el funcionamiento de los organismos y sistemas que constituyen a los seres vivos. De igual manera sucede con los tejidos. Es una ciencia pilar en los funcionamientos medios químicos. Su estudio describe los procesos que implementan las condiciones normales y los tejidos sanos. La conducta anormal conlleva a padecer enfermedades, lo cual es competente para otra ciencia, la cual se le denomina fisiopatología. Diferencias entre anatomía y fisiología. Ambas son ciencias con campos de estudio inmensamente relacionados, ya que los dos se encargan del estudio del cuerpo, su composición, el funcionamiento y el comportamiento del mismo. La diferencia está basada radicalmente en que la anatomía hace referencia al conocimiento de una manera general de las estructuras que componen a todos los seres vivos, mientras que, por otro lado, la fisiología principalmente se ocupa de estudiar la norma funcionamiento de todas las partes que conforman un cuerpo. Características de los organismos en la anatomía humana. Podemos caracterizar los organismos del cuerpo humano de la siguiente manera. Todo organismo humano tiene su forma y conexiones cercanas o alejadas con los organismos más próximos. Un conjunto de vasos sanguíneos, venosa, arterial y linfática, y una distribución de nervios motora, sensitiva y organovegetativa. Poseen una expresión externa o una proyección sobre las posturas cutáneas. La anatomía de superficie oficializa este aspecto. Evolucionan en el transcurso de la vida. Su crecimiento y envejecimiento puede llegar a presentar aspectos peculiares. Puede ser indagado por el experto de la medicina, la energía externa y por mecanismos o aparatos médicos para la exploración del ser humano. Sirve para algún fin y posee un funcionamiento aislado o en conjunto con otros órganos. Su forma es la responsable de su función, pero también depende de ella, proviene de la anatomía funcional. La mayoría puede llegar a estar a la capacidad del cirujano, que desea modificarlo, resecarlo o reemplazarlo. Se menciona, por lo tanto, vías de abordaje entre los diversos órganos humanos. Puede tener la estructura y función modificada por alguna enfermedad o por un tipo de traumatismo. Estas alteraciones son características de la anatomía y fisiología patológica. Las regiones son esas partes de las que se puede dividir especialmente al cuerpo humano. ¿Cuál es el sistema del cuerpo humano? En la anatomía humana, un sistema es denominado un grupo de órganos recopilados que lleva a una función global y están compuestos inicialmente por esos mismos tipos de tejidos que lo conforman. Por ejemplo, podemos mencionar varios sistemas del cuerpo humano, ya sea el sistema esquelético, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, etc. Tipos de sistemas del cuerpo humano y sus respectivas funciones en la anatomía. Está el sistema inmunatorio. Es el encargado de la defensa contra todos los agentes causantes de diversas enfermedades. El sistema nervioso, conformado por el sistema nervioso central, médula espinal y encéfalo, y el sistema nervioso periférico, nervios que conforman todo el cuerpo. Sistema linfático. Está conformado por todos los capilares, vasos, ganglios linfáticos, timo, vaso y médula ósea. Sistema muscular. Es quien permite facilitar el movimiento del cuerpo humano. El sistema tegumentario.
En él se encuentra la piel, los pelos y las uñas. Sistema endocrino. Está conformado por todas esas glándulas endocrinas que tienen como función sintetizar las hormonas y volcarlas al medio interno, sangre, linfa, líquido intersticial, tales como son el hipófisis, timo, tiroides, suprarrenales, páncreas, gonadas y por una célula secretora que se encuentra en organismos que no son denominados glándulas, que son capaces de segregar hormonas como suele pasar con el riñón y el corazón. Sistema cardiovascular. Está formado por el corazón, venas, arterias y capilares. Sistema articular. Está conformado por la agrupación de todas las articulaciones y los ligamentos en conjunto que son capaces de unir el sistema esquelético y permitir los movimientos corporales fundamentales en el cuerpo humano. Sistema óseo. Es el encargado de brindar soporte estructural y es quien ofrece protección a los órganos por medio de los huesos. Sistema respiratorio. Es el encargado de otorgar el intercambio de gases, expulsión de dióxido de carbono, introducción de oxígeno, plenamente indispensable para la vida humana. Aparatos del cuerpo humano. Igual que los sistemas del cuerpo, en la anatomía humana hay un aparato considerado como un grupo de órganos que resalta una función a fin de estos no tienen control alguno sobre un tejido. El aparato digestivo es tomado como una guía considerado que trabaja unitariamente, mientras que en algunos casos incluyen varios sistemas entre sí, así como se presenta en el caso del aparato locomotor, que es agrupado por los sistemas muscular, articular y óseo. Tipos de aparatos del cuerpo humano y sus respectivas funciones en la anatomía. Aparato respiratorio. Vital para el cuerpo humano, permite la expulsión de dióxido de carbono y el ingreso de oxígeno al organismo. Lo conforman las fosas nasales, laringe, faringe, bronquios, bronquiolos, tráquea, los pulmones y los alvéolos. Aparato digestivo. Tiene como objetivo el procesamiento de los alimentos que consumimos. Lo constituye la boca, esófago, faringe, estómago, intestinos y las glándulas anexas. Aparato urinario o excretor. Desempeña la función de exterminar todas las sustancias dañinas y los desechos que se depositan en el cuerpo humano y que son expulsados a través de la orina. Los órganos que lo constituyen son riñones, uréteres, uretra y vejiga. Aparato reproductor. No son más que los organismos sexuales pertenecientes al cuerpo humano, ya sean masculinos y femeninos. Aparato locomotor. Grupo conformado por los sistemas articular, muscular y esquelético. Están coordinados principalmente por el sistema nervioso, permitiendo la locomoción, movimiento del cuerpo. Aparato circulatorio. Es el grupo de los vasos sanguíneos que conforman el cuerpo humano. Arterias, venas y capilares y linfáticos. Términos anatómicos de relación y comparación. Son los términos que describen las circunstancias relativas entre el organismo de la anatomía humana, el cuerpo humano y sus partes. Anterior, adelante, posterior, detrás, superior, posición por arriba, inferior, posición por debajo. Caudal, más cercano al límite bajo el tronco. Craneal, más cercano al límite alto del tronco. Lateral, lejano al plano sagital mediano. Medial, en dirección al plano sagital mediano. Distal, ubicado más lejano al tronco. Proximal, ubicado más cerca al tronco. Profundo, más lejano a la superficie. Superficial, más próximo a la superficie. Interno, cercano al medio de un órgano. Externo, distante del medio de un órgano. Ipsilateral, del mismo lado del cuerpo. Axial, posición de un eje. Peroneo, del cuerpo del perone, hueso lateral de la pierna. Contralateral, la mitad contraria del cuerpo. Sural, perteneciente a la pantorrilla. Ulnar, del lado cúbito, hueso medial del antebrazo. Superolateral,
se inclina hacia la parte cefálica y lejana del plano mediano. Inferomedial se inclina hacia la parte caudal y el plano medio. Terminología y anatómica. La anatomía humana como ciencia vanguardista tiene su propia terminología técnica, facilitándoles a los expertos de esta área de la salud una mayor comprensión y entendimiento en todo el mundo, teniendo como objetivo fundamental la definición, ubicación y orientación de cada una de las partes que conforman un organismo en relación a un todo. El crecimiento y la evolución de la anatomía humana como ciencia fue en sus principios considerada como desordenada, basándose en cada escuela de medicina decidió crear su propia anatomía. La consecuencia de esto es que la estructura morfológica fue descrita de forma distinta y para algunos anatomistas, en vista de querer ser reconocidos, dieron su nombre epónimo a una estructura, órgano o algún acontecimiento en particular. Seguidamente, nació la intriga por querer designar una terminología anatómica, lograr su uso permaneciente. Esto se originó en el año 1887, especialmente en Europa, transcurriendo años de trabajo en Brasilia, Suiza, y es cuando se presentó el primer listado en latín, en el año 1895, de una nomenclatura anatómica que contaba con un momento con alrededor de 5.500 estructuras morfológicas, mejor conocidas como la nómina atómica de Brasilia. Luego de esto, se procedieron a realizar unas que otras revisiones, correcciones y modificaciones. Se formó el Comité Internacional de Nomenclatura Anatómica, INAC, en el año 1950 y en 5 años después, cuando se presentó en París la edición número 1 de la nómina anatómica. En 1989, el comité decidió publicar la edición de la nómina anatómica internacional, y fue para ese mismo año que la Federación Internacional de Asociaciones Anatómicas, IFA, convocó a una reunión con el fin de presentar una terminología anatómica oficial. 10 años más tarde, luego de extenuantes trabajos de recolección de opiniones de cada uno de los miembros de la IFA sobre actualizaciones y modificaciones, el nuevo comité de la Federación publica la terminología anatómica, y esta tuvo la capacidad de reemplazar los listados publicados anteriormente. Terminología anatómica internacional. Esta terminología se encuentra expresada en latín y sirve como base para la traducción de los listados en los idiomas requeridos. Los principios científicos de esta terminología son: las estructuras de las mismas zonas anatómicas deben contener nombres armonizados. Esos nombres deben poseer un valor descriptivo e informativo. Se deben suprimir los homónimos, esto con el fin de no generar ciertas confusiones. Se debe suprimir los epónimos, esto se debe a que los nombres propios tienden a tener variación de los países. División de la anatomía humana. La anatomía humana es un todo, ningún órgano se encuentra completamente apartado. Su división es caracterizada según su tipo de estudio, por eso se clasifica en la siguiente forma: anatomía macroscópica, que es la que estudia sin el uso de una herramienta tan necesaria como lo es el microscopio, mientras que la anatomía microscópica se encarga de observar mediante el microscopio la composición de células, órganos y tejidos que conforman el cuerpo humano. La anatomía humana puede ser conformada por divisiones y subdivisiones en distintas metodologías de representación, tales como: anatomía macroscópica. Es la anatomía general evaluada sin tener que usar el microscopio, la cual se divide en la siguiente manera:
Anatomía funcional es la encargada del estudio relacionado con la función del cuerpo. Se le conoce de igual forma como anatomía fisiológica. Anatomía descriptiva tiene como objetivo el estudio de la estructura física desde su organismo por sistemas. También es conocido como anatomía sistemática. Anatomía aplicada es la realización de la práctica y todo el conocimiento anatómico al diagnóstico y tratamiento resaltado, la estructura, función y relación con las otras ciencias de la salud conocidas se le denomina como anatómica clínica. Anatomía regional es la anatomía de algunas partes o zonas del cuerpo relacionadas entre sí. También es conocida como anatomía topográfica. Anatomía de superficie, dedicada a la configuración de la estructura del organismo, más que todo en relación con partes más profundas y la trascendencia de todos los órganos. Anatomía comparada es la que se encarga en comparar la estructura animal en relación a los órganos o regiones homológicas del cuerpo humano. Anatomía patológica realiza la evaluación morfológica de las enfermedades que afectan el cuerpo humano. Anatomía quirúrgica hacen referencia a los diagnósticos y tratamientos quirúrgicos. Anatomía radiológica encargada de realizar al cuerpo humano a estudios a través de imágenes de diagnósticos. Anatomía microscópica es la anatomía que mediante el uso del microscopio se encarga del estudio de la estructura de las células, órganos y tejidos, y así se llama a cada división conforme a la edad objetivo dentro del estudio del cuerpo humano. Embriología estudia únicamente a los avances y en la forma de función del cuerpo y sus partes mediante una etapa prenatal. Perinatología estudia las alteraciones morfológicas que ocurren durante el primer mes de vida. Pediátrica estudia la transformación del cuerpo humano durante las etapas de infancia y pubertad. Geriátrica estudia el resultado de la edad en la disposición, relación y funciones de los organismos del cuerpo humano. Se aplica a partir de los 60 años. Teratológica también estudia el desarrollo inusual del cuerpo humano y cada una de sus partes que pueden estar determinadas por factores tanto internos como externos. Ciencias relacionadas con la anatomía humana. Las ciencias relacionadas con los estudios de la anatomía humana podemos clasificarlas de la siguiente manera. La histología es la ciencia que toma el cargo que estudia todo lo que refiere a los tejidos y órganos, su estructura microscópica, el desarrollo y sus respectivas funciones. Se compara en algunos casos con lo que se ha denominado anatomía microscópica, pues su estudio no se detiene en los tejidos, sino que va más allá, observando también las células interiormente y otros corpúsculos, relacionándose con la bioquímica y la citología. La biología de desarrollo, teniendo como objetivo el estudio de los procesos a través de los cuales los organismos crecen y se desarrollan. La biología del desarrollo actualmente estudia los controles genéticos del crecimiento celular y la morfogénesis, el proceso que origina los tejidos, órganos y la anatomía. Antropología es conocida como una ciencia social que se dedica al estudio del ser humano en una forma integral. Bioquímica es la ciencia que estudia la formación química de los seres vivos, pues preferiblemente los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Destacados que todo ser vivo contiene en su cuerpo partículas de carbono y que en general las moléculas biológicas están conformadas principalmente de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Además se puede decir que estudia la base principal de la vida, que es mejor conocida como las moléculas, que en su vez se conforman las células y tejidos que son capaces de catalizar las relaciones químicas del metabolismo celular, como la digestión,
la fotosíntesis de las plantas, entre otras. Citología o biología celular es la rama de la biología que se dedica al estudio de las células en la que concierne a su estructura, las funciones y su importancia en la complejidad de los seres vivos. Importancia de la anatomía humana. La importancia de la anatomía humana está basada en el hecho de que debido a la formación de nuestro propio cuerpo se ha podido experimentar diversas soluciones a muchas enfermedades, otorgándonos mayor conocimiento para demostrarnos hasta qué punto somos capaces de llegar con nuestras habilidades físicas, abriendo todo un mundo de oportunidades para el conocimiento que los científicos pudiesen haber recopilado. El hombre sintió tanto deseo por querer explorar su cuerpo y de saber cómo se podía funcionar en el trayecto de la humanidad desde esos primeros habitantes que fueron considerados en su momento con términos como chamanes o hechiceros de las cavernas, pasando por las diversas civilizaciones o grupos sociales hasta llegar a la actualidad. El cuerpo humano es catalogado como una máquina perfecta capaz de realizar las acciones inmediatas. Se adapta para continuar ejecutando todo con una simple normalidad. Todas y cada una de las partes pertenecientes a nuestro cuerpo, tales como órganos, sistemas y aparatos, todo tiene una función y está plenamente diseñado para que todo marche con sincronización. Para lograr estar en el conocimiento que se tiene en la actualidad, han tenido que pasar por muchos siglos de los estudios sobre el ser humano, cortando con un sinfín de prácticas y en diversas ocasiones estuvieron prohibidas, señalándolas como actos de herejía. E inclusive se consideraba que las personas que querían estudiar esta rama de la biología, anatomía humana, podrían terminar muertas después de ser juzgadas. Los temas económicos, políticos, incluso hasta los religiosos, han tenido un gran impacto en el estudio de la anatomía. La historia nos ha podido demostrar que todos los descubrimientos, todo lo nuevo o aún en proceso de aprobación es difícil de aceptar en muchas ocasiones, pero tratándose del cuerpo humano en oportunidades se consideraba como un tema prohibido o en tabú, en el que solamente realizar un intento o tratar de conocer algo de su funcionamiento se denominaba sacrílego. En la actualidad, la anatomía humana nos brinda millones de oportunidades, no solo de conocer nuestro cuerpo, sino también saber cómo funciona todo su mecanismo y cómo estos estudios que se han venido desarrollando en años puede ayudarnos al momento de querer atacar enfermedades, lesiones y diversos problemas físicos, contando a su vez con los aportes tecnológicos, sin olvidar todo lo que logramos conseguir nuestros antepasados. Cada uno de los anatomistas conocidos, esto podría considerarse como un viaje lleno de aventuras, dejando emociones como alegrías y tristezas, igualmente temores y muertes, y aún así nos dejaron vida y esperanza. Mi nombre es Daniela Moreno y a continuación estaremos escuchando la experiencia que tuvo Graviela, una estudiante en la universidad la cual ejerce su carrera de medicina y nos estará contando las dificultades que tuvo en la anatomía humana. Hola con todos, mi nombre es Alice Gaibor, soy estudiante del sexto semestre tercer año en la Universidad Central del Ecuador y hablando de las cosas que a mí más me costaron en anatomía las voy a definir en tres. Primero, el cambio del colegio a la universidad. Nosotros no tuvimos un cambio donde nos enseñaron antes un químico, biólogo, matemático, todo se volvió unificado. Entonces, entrar a la universidad con este cambio y recibir nombres como esternocleidomastoideo que nunca antes había escuchado fue difícil. Creo que lo segundo fue la bibliografía. La bibliografía era bastante amplia y había que leer muchísimo. Entonces, a veces no se entendían porque, como digo, eran términos muy técnicos. Entonces, lo que yo hice ahí para ayudarme fue bastante leer de un libro que es mucho más fácil, como Anatomía de Grey, y después de eso especializarme en Atterjee y así comprender mejor. Y como tercer punto, creo que realmente la presión, ya que anatomía es una materia súper objetiva y descriptiva, entonces nosotros continuábamos usando cadáveres, entonces la presión del médico en ese rato en el examen, en un anfiteatro, con el olor a formol,
y que venga y te señale, dígame cuál es este músculo, de dónde a dónde está inervado, con sus términos exactos, con su nervio exacto y con su irrigación exacta. Creo que esa presión de una materia que es súper objetiva la ha vuelto un poco difícil en ese aspecto. Sin embargo, creo que todas esas cosas se pueden solucionar mejorando las técnicas de estudio, usando técnicas como dibujar en uno mismo, usar mnemotécnicas y cosas desde que la materia sea más didáctica, tal como es en los libros de Netter, en los libros donde puedes ver realmente cómo se debería ver la estructura, ya que en un cadáver también todavía sigue siendo difícil de identificar, ya que no tiene diferentes colores como en los libros. Entonces, esas han sido mis principales dificultades. Bueno, finalmente me encantaría agradecer a Daniela Moreno y Estefanía Díaz por haberme invitado a este espacio, además del Instituto Necrol. Creo que es muy importante compartir las experiencias pasadas para poder mejorar. Entonces, estoy a las órdenes de cualquier cosa que necesiten y les deseo lo mejor.